Aprende a dominar el francés como un nativo con Hola Francés. Yo soy Valentín y hoy vamos a seguir aprendiendo las palabras más usadas del idioma. C'est parti! Bueno, les doy la bienvenida a todos, bienvenidos en este capítulo 5 de las palabras más usadas en francés. Y hoy en este capítulo de nuevo vamos a aprender 5 verbos, 5 sustantivos y 5 adjetivos. Bueno, en la foto al fondo te dejo adivinar el lugar en los comentarios y al fin del vídeo te voy a dar una anécdota sobre el lugar. También si te gusta este tipo de contenido no olvides hacer un clic en el botón me gusta, suscribirte y activar la campana para también apoyarme en mi trabajo y que puedo seguir haciendo mucho más nuevos capítulos de esta serie. Bueno, vamos a empezar entonces con los 5 adjetivos más usados del idioma y con el primer adjetivo que va a ser simple. Simple, que significa simple o sencillo. Frase de ejemplo: Ce problème est simple et peut être résolu par n'importe qui. Ce problème est simple et peut être résolu par n'importe qui. Ese problema es simple y cualquiera podría solucionarlo. Bueno, segundo adjetivo: tranquille, 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 tranquilo o tranquila. No cambia cuando es masculino o femenino, siempre queda tranquille. Frase ejemplo: c'est un village tranquille. C'est un village tranquille. Es un pueblo tranquilo. Próxima palabra: triste, triste. Aquí es como triste, pero aquí te paras, no pronuncia la E como en español, va a ser triste, triste. Muy bien. Frase ejemplo: l'enfant était triste de devoir quitter ses amis. L'enfant était triste de devoir quitter ses amis. El niño estaba triste porque tenía que separarse de sus amigos. Aquí puedes ver, se es el pronombre posesivo que es los suyos al niño, ses amis. Y aquí puedes ver que la S, cuando la palabra que sigue empieza con una vocal, va a ser el sonido Z, como la verita, Z. Así que, ses amis. L'enfant était triste de devoir quitter ses amis. Perfecto. Próxima palabra: vide. Vide, que significa vacío o vacía. Y aquí en francés, de nuevo, vide, cuando es masculino o femenino, no cambia la palabra, queda vide. Muy bien. Frase ejemplo: cette bouteille de vin est vide. Cette bouteille de vin est vide. Esta botella de vino está vacía. Cette bouteille de vin est vide. Muy bien. Próxima palabra: doux. Doux. Suave. Es como si pones la D y la U en español. Du. No se pronuncia la X. Du. Y O e U se pronuncia U en francés, como lo notaste. Du. Bueno, frase ejemplo: le poil de ce chat est très doux. Le poil de ce chat est très doux. El pelaje de este gato es muy suave. Bueno, le poil en francés también significa un pelo. Un pelo, pero cuando dices le poil de un animal, significa el pelaje. Porque es un pelo, pero también se refiere a todos los pelos del gato. No tiene solo un pelo que va a ser suave, todo su pelaje. Así que dices le poil de ce chat est très doux. Muy bien. Ahora terminemos con los 5 adjetivos más usados del idioma. Vamos a ir con los 5 sustantivos más usados. Pero primero te dejo decirme en los comentarios el lugar. Si lo conoces, verificar al fin del video si tuviste razón. Bueno, 5 sustantivos más usados del idioma. El primero va a ser année. Année, que significa año. Année. Aquí en la frase de ejemplo: cette année, je vais visiter la France. Cette année, je vais visiter la France. Este año visitaré Francia. Cette année, je vais visiter la France. Bueno, aquí nada que decir, année entonces va a ser este año. Bueno, próxima palabra: boîte. Boîte. Aquí puedes ver algo raro porque escribe club, porque puede significar boîte, puede significar caja o club.
Bueno, frase ejemplo, aquí en el sentido de caja, je vais ranger les biscuits dans une boîte. Je vais ranger les biscuits dans une boîte. Aquí el sentido de caja. Pondré las galletas en una caja. Bueno, pero aquí en la segunda frase tiene el sentido de club. Tous les vendredis soirs, les jeunes vont en boîte de nuit pour danser. Tous les vendredis soirs, les jeunes vont en boîte de nuit pour danser. Todos los viernes por la noche, los jóvenes van a los clubes para bailar. Bueno, aquí boîte de nuit va a ser como literalmente una caja de noche. Yo supongo que esta palabra salió porque todos se apretan en un mismo lugar muy chico y así va a ser une boîte de nuit. Pero bueno, para que conozcas también, si la gente te invita a salir en una boîte, no es una caja literal, pero es el club. Bueno, próxima palabra, armée. Armée, que es ejército. Frase de ejemplo, il étudie au collège militaire car il veut faire partie de l'armée française. Il étudie au collège militaire car il veut faire partie de l'armée française. Estudió en el colegio militar porque quería ingresar al ejército francés. Muy bien. Próxima palabra, atención. Atención. Aquí tiene el sentido de atención y también cuidado. Frase ejemplo, aquí con el sentido de atención, je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre attention. Gracias por su atención. Aquí no hay problema, muy sencillo. Próxima frase, cuidado, que significa que aquí tienes el attention. Ce camion est en train de reculer. Attention, ce camion est en train de reculer. Cuidado, este camión está yendo marcha atrás. Bueno, aquí como puedes ver, el attention es el cuidado. Bueno, próxima palabra, balle. Balle. Aquí no se pronuncia la E, no se dice balle, pero se dice balle. Muy bien, y puede tener sentido de bala y de pelota. Bueno, primera frase con el sentido de bala. Cette arme peut tirer 30 balles à la seconde. Cette arme peut tirer 30 balles à la seconde. Esta arma puede disparar 30 balas por segundo. Bueno, y la segunda frase con el sentido de pelota. Aquí es la frase le tennis de table se joue avec une balle blanche ou orange. Le tennis de table se joue avec une balle blanche ou orange. El tenis de mesa se juega con una pelota blanca o naranja. Bueno, perfecto. También un consejo que doy en cada capítulo es que grabarte leyendo la frase y después me escuchas leyendo la frase para que puedas notar los problemas de entonación, también donde pongo énfasis en las palabras, etc. para que puedas también mejorar bien tu pronunciación y hablar como un nativo. Perfecto. Ya bueno, terminemos con los 5 sustantivos. Ahora vamos a ir con la parte más interesante del video, que son los 5 verbos más usados en francés. Bueno, primer verbo va a ser arrêter. Arrêter. Puede tener el sentido de parar o de dejar de. Bueno, aprendemos a conjugarlo. J'arrête, tu arrêtes, il ou elle arrête, nous arrêtons, vous arrêtez, il ou elles arrêtent. De nuevo, j'arrête, tu arrêtes, il ou elle arrête, nous arrêtons, vous arrêtez, il ou elles arrêtent. Perfecto. Y aquí, como puedes ver, como en los otros videos, el verbo arrêter termina con er, es un verbo entonces del primer grupo y la terminación de cada persona es la misma que en todos los verbos del primer grupo. Así, eso es la parte sencilla de la conjugación en francés. Bueno, frase de ejemplo, aquí con el sentido de parar. Les ouvriers arrêtent les travaux à cause de la pluie. Les ouvriers arrêtent les travaux a cause de la pluie. Los trabajadores dejan de trabajar debido a la lluvia. Bueno, próxima frase, que aquí es el sentido de dejar de hacer algo. Mon mari ou ma femme
a arrêté de fumer en seulement 3 mois. Mon mari ou ma femme a arrêté de fumer en seulement 3 mois. Mi marido o mi esposa dejó de fumar en solo 3 meses. Mon mari ou ma femme a arrêté de fumer en seulement 3 mois. Perfecto. Próximo verbo, arriver. Arriver, que significa llegar o lograr algo. Bueno, aprendemos a conjugarlo. J'arrive, tu arrives, il ou elle arrive, nous arrivons, vous arrivez, elle ou ils arrivent. De nuevo, j'arrive, tu arrives, il ou elle arrive, nous arrivons, vous arrivez, elle ou ils arrivent. De nuevo, como el verbo arrêter termina con er, verbo del primer grupo, y la terminación es la misma. Bueno, frase de ejemplo. Les touristes français arrivent demain matin. Les touristes français arrivent demain matin. Los turistas franceses llegan mañana por la mañana. Aquí es el sentido de llegar, pero también puede tener el sentido de lograr algo. Aquí está la frase. J'arrive enfin à bien prononcer les mots en français. J'arrive enfin à bien prononcer les mots en français. Por fin puedo pronunciar bien las palabras en francés. Muy bien, perfecto. Próximo verbo, s'asseoir. S'asseoir. Aquí es sentarse, pero es un verbo pronominal. Aquí es un verbo muy irregular en francés. Un verbo pronominal entonces es un verbo conjugado con un pronombre personal de la misma persona que el sujeto. Y aquí si no te queda bien claro lo vas a ver con la conjugación. Aquí puedes ver este para el je, el T apóstrofe para el tu, el S apóstrofe para il ou elle, el nous para el nous, el vous para el vous y el S apóstrofe para il ou elle. Bueno, conjugámelo. Je m'assieds, tu t'assieds, il ou elle s'assied, nous nous asseyons, vous vous asseyez, elle ou il s'asseye. De nuevo, je m'assieds, tu t'assieds, il ou elle s'assied, nous nous asseyons, vous vous asseyez, il ou elle s'asseye. Perfecto. Por supuesto, este verbo es muy difícil, entonces lo que te aconsejo es realmente aprenderlo de memoria porque es un verbo del tercer grupo irregular, así que una vez que lo conoces está perfecto, lo puedes conjugar perfectamente. Bueno, frase de ejemplo. Chaque jour, mon père s'assied dans le fauteuil pour lire. Chaque jour, mon père s'assied dans le fauteuil pour lire. Todos los días mi padre se sienta en el sillón y lee. Perfecto. Aquí s'assied para mon père entonces la persona es il ou elle, y s'assied, aquí no cambia, es la misma forma. Por eso te digo, apréndelo bien. Segunda frase, asseyez-vous, je vous en prie. Asseyez-vous, je vous en prie. Aquí puedes notar, no se dice vous vous asseyez. ¿Por qué? Porque aquí es el modo imperativo. Si quieres aprender el modo imperativo, dímelo en los comentarios y ahí veremos para hacer también un video sobre el modo imperativo en francés, que también es importante, como puedes ver. Que para decir por favor siéntense, se va a decir asseyez-vous, je vous en prie. Je vous en prie es una forma muy educada para decir como por favor siéntense. Perfecto. Próximo verbo, assurer. Assurer, que significa asegurar. Y aquí termina con er, va a ser un verbo del primer grupo, exacto. Vamos a conjugarlo. J'assure, tu assures, il ou elle assure, nous assurons, vous assurez, elle ou ils assurent. De nuevo, j'assure, tu assures, il ou elle assure, nous assurons, vous assurez, elle ou ils assurent. Perfecto. Frase de ejemplo. Primero grábate y después escúchame leyendo la frase. Nous avons assuré la maison contre la tempête. Nous avons assuré la maison contre la tempête.
Aseguramos la casa contra la tormenta. Nous avons assuré la maison contre la tempête. Tempête, tormenta, los dos se parecen. Muy sencillo. Entonces, nous avons assuré, aquí es el pasado compuesto, le passé composé. Si no sabes tampoco cómo se estructura el passé composé, también es un video en mi canal explicando todo bien cómo se usa el passé composé, cómo se estructura con los verbos fundamentales que son los auxiliares être y avoir. Así que te dejo también ir a ver el video. Te dejo el enlace arriba en la descripción también para que puedas ir a verlo. Bueno, próximo verbo, attaquer. Attaquer, que puede significar asaltar o también comenzar con. Aprendemos a conjugarlo. J'attaque, tu attaques, il ou elle attaque, nous attaquons, vous attaquez, elle ou ils attaquent. De nuevo, j'attaque, tu attaques, il ou elle attaque, nous attaquons, vous attaquez, elle ou ils attaquent. Muy bien. Frase ejemplo. Les voleurs ont attaqué la bijouterie la nuit dernière. Les voleurs ont attaqué la bijouterie la nuit dernière. Los ladrones atacaron la joyería anoche. Bueno, les voleurs son los ladrones. Ont attaqué, de nuevo, es el verbo attaquer conjugado en el passé composé. Y la bijouterie, la nuit dernière. Donc la nuit dernière significa anoche. La nuit dernière. Perfecto. Aquí estaba como el sentido de asaltar. Pero también hay el sentido de comenzar con. Aquí es. Il attaque la construction de sa maison dès demain. Il attaque la construction de sa maison dès demain. Él comienza a construir su casa mañana. Il attaque la construction de sa maison dès demain. De significa desde. Cuando hay el acento aquí, la tilde, significa desde mañana. Bueno, il attaque la construction de sa maison dès demain. Perfecto. Bueno, aquí llegamos al fin de este video. Merci por ton atención. Así te hago practicar el fin del video. Y el lugar, no sé si lo adivinaste bien, pero fue l'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe. Perfecto. Aquí este lugar está a la parte alta de la avenida de les Champs-Élysées. Y aquí en esta parte de abajo hay la tumba del soldado desconocido que que pusieron 11 de noviembre de 1920, que fue en homenaje de todos los soldados que murieron para la Primera Guerra Mundial. Así que es importante que vayas a verlo porque es parte de nuestra historia. Y también la parte que está buena también, que puedes pagar 10 euros o algo así para poder subir en la parte alta del Arc de Triomphe, para poder tener una vista muy impresionante sobre todo París, y de ahí puedes ver la Défense, también la Torre Eiffel, está muy lindo. Bueno, ya llegamos al fin de este video. Si te ha gustado, no olvides hacer un clic en el botón me gusta, suscribirte y activar la campana, y también para apoyar mi trabajo, compartir mi video. También puedes encontrarme en las redes sociales como TikTok, Facebook e Instagram, en cual publico contenidos todos los días. Los enlaces están en la descripción. Yo te digo hasta entonces, nos vemos pronto. Moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.